¿Cómo puede ser que una nación tan pequeña, más pequeña incluso que el estado de Nueva Jersey, rodeada de enemigos que la superan en número, recursos y poder militar, siga ganando guerras que parecen imposibles de ganar? Desde su nacimiento, Israel ha sido un país que desafía la lógica. En el momento mismo de su independencia, no tuvo un respiro para celebrar. El 14 de mayo de 1948, cuando se declaró oficialmente como un Estado soberano, muchos judíos en el mundo sintieron que por fin había llegado la promesa. Un hogar propio después de siglos de persecución, diáspora y sufrimiento. Pero esa alegría duró poco, porque en cuestión de horas, la recién nacida nación estaba rodeada por fuerzas hostiles. 5 ejércitos árabes, poderosos y organizados, no tardaron en atacar por todos los flancos. Desde el sur, Egipto movilizó sus tanques y tropas. Por el este, Jordania avanzó con una ofensiva feroz. Por el norte, Siria y Líbano no dieron tregua. E incluso Irak, cruzando por Jordania, se sumó a la batalla. No estamos hablando de grupos de milicianos aislados, sino de fuerzas nacionales bien equipadas, con superioridad en tanques, aviones y soldados. Para entender la magnitud del desafío, basta con mirar los números. Mientras que el mundo árabe movilizaba millones de personas, Israel contaba con una población judía de apenas 600.000 almas. Una cantidad irrisoria frente a los más de 40 millones de árabes decididos a borrar al joven estado del mapa. ¿Qué ocurrió entonces? Como una nación tan pequeña logró resistir y triunfar contra fuerzas tan abrumadoras. Quédate hasta el final, porque la respuesta a esta pregunta es mucho más profunda y sorprendente de lo que imaginas. Y si este tema ya te está atrapando, no olvides suscribirte ahora mismo, darle like al video y activar la campanita, porque este viaje apenas comienza y lo que descubrirás te va a dejar sin aliento. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Aunque el enemigo parecía imparable, los israelíes no se resignaron al desastre. Su situación era desesperante. No había un ejército formal organizado, su fuerza aérea era prácticamente inexistente, y las armas que tenían eran viejas, muchas de ellas compradas clandestinamente en Europa del Este o traídas a escondidas. Y aún más impactante, la mayoría de quienes tomaron las armas no eran soldados experimentados, sino personas que cargaban cicatrices profundas de un pasado reciente. Muchos de ellos eran sobrevivientes de los campos de concentración nazis, hombres y mujeres que apenas lograban recomponerse de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Otros eran agricultores, jóvenes estudiantes, inmigrantes recién llegados, que apenas sabían usar un fusil. No tenían experiencia, pero sí una determinación que ardía en su interior. Lejos de caer en la desesperanza, se organizaron rápidamente. Antes de que la bandera azul y blanca ondeara oficialmente, ya existían grupos clandestinos de defensa como la Hagana, que había estado entrenando en silencio y acumulando armas como podía. En cuestión de días, estas milicias dispersas se fusionaron en una fuerza de defensa unificada, las Fuerzas de Defensa de Israel, conocidas como las IDF. Y aunque los recursos eran escasos, la voluntad de resistir lo era todo. No esperaron a ser aniquilados. Se levantaron, lucharon con lo poco que tenían y enfrentaron al enemigo en cada rincón de su tierra. Casa por casa, calle por calle, defendieron su hogar con una determinación que sorprendió al mundo entero. Las batallas fueron cruentas, muchas veces desiguales y llenas de dolor. La lucha por Jerusalén, por ejemplo, fue especialmente feroz. Los convoyes judíos eran atacados en emboscadas, los suministros eran bloqueados y la ciudad se convertía en un campo de batalla. Sin embargo, contra todo pronóstico, poco a poco, empujaron a los ejércitos árabes de regreso.
Lo que debería haber sido una derrota aplastante en pocos días se convirtió en una hazaña de resistencia, ingenio y coraje. Israel no solo sobrevivió a esa primera gran guerra, sino que emergió fortalecido, mostrando al mundo que la fe, la preparación silenciosa y una férrea voluntad de vivir podían desafiar incluso las probabilidades más desalentadoras. En tan solo un año, un ejército israelí recién formado, aún tambaleante, logró algo que parecía imposible: detener a 5 ejércitos invasores, tomar el control de territorios estratégicos vitales y, para asombro de todos, ampliar su territorio en un 50% más allá de las fronteras originales establecidas por la partición de las Naciones Unidas. Cuando finalmente se firmaron los acuerdos de armisticio en 1949, el mundo entero quedó atónito. Aquello no fue simplemente una lucha por la supervivencia, fue una victoria militar sorprendente, algo que cambió por completo el juego en la región. El resultado fue tan inesperado que muchos gobiernos, analistas y hasta los propios enemigos de Israel quedaron en shock. Lo que había comenzado como un intento de aniquilar al joven Estado terminó demostrando que este pequeño país no iba a desaparecer sin luchar. Al contrario, había demostrado que estaba listo para enfrentarse a cualquier amenaza, incluso cuando los números decían que no había posibilidad alguna. Pero esta victoria no solo mandó un mensaje a sus enemigos, fue también una señal poderosa para el propio pueblo israelí. Era la prueba viva de que podían defenderse, de que no necesitaban depender de otros, de que su existencia no sería determinada por fuerzas externas, sino por su propio coraje, resiliencia y capacidad de adaptación. Para ellos, rendirse no era una opción, luchar era la única posibilidad. Y este sentimiento caló profundo en la identidad nacional. La guerra, conocida en Israel como la Guerra de Independencia y llamada la Nakba, la catástrofe, en el mundo árabe, se convirtió en un punto de inflexión que definiría las décadas siguientes. Dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de ambos lados del conflicto y estableció un precedente. Israel siempre estaría alerta, siempre dispuesto a defenderse, a atacar si era necesario y a sobrevivir contra cualquier pronóstico. Ese espíritu de resistencia quedó grabado en la esencia misma de la nación. Cada generación que creció después de 1948 entendió que la supervivencia de Israel no era un regalo ni una casualidad, sino el resultado directo de una preparación constante, de una determinación inquebrantable y de una voluntad de luchar hasta el final, pase lo que pase. Y aunque los años trajeron nuevos conflictos, nuevas amenazas y desafíos diferentes, ese mensaje inicial permaneció claro. Israel no solo estaba aquí para quedarse, estaba aquí para pelear cada batalla, proteger cada rincón de su tierra y demostrarle al mundo que su derecho a existir no estaba sujeto a discusión. Y eso es solo el comienzo de las razones por las cuales Israel sigue ganando guerras, incluso cuando las probabilidades parecen estar totalmente en su contra. Ahora vamos a profundizar en otro aspecto fundamental: la mentalidad, esa forma de pensar y vivir que transforma todo. Imagina lo que significa nacer y crecer en un país del tamaño de Nueva Jersey, rodeado en cada frontera por naciones que, en diferentes momentos de la historia, han declarado abiertamente su deseo de verte desaparecer del mapa. En Israel, la realidad es que no pueden permitirse perder ni una sola guerra. No tienen margen de error. No es solo una cuestión de territorio o de recursos, es literalmente una cuestión de vida o muerte, de existencia o aniquilación. Desde el primer día, en 1948, cuando el país proclamó su independencia, cada conflicto que enfrentó no fue una guerra más. Cada batalla fue una lucha desesperada por la supervivencia.
A diferencia de otras naciones donde las guerras a veces son vistas como un recurso político o una maniobra estratégica para fortalecer la influencia, en Israel la guerra es casi siempre el último recurso, la medida extrema a la que se acude cuando no queda otra opción para proteger lo más sagrado, su tierra, su gente, su futuro. Y es que para un israelí, perder una guerra no es simplemente un revés militar o una mancha en el historial de su país. Una derrota podría significar la destrucción total, hogares arrasados, ciudades ocupadas, familias separadas y la vida de más de 9 millones de personas puestas en riesgo. Esa amenaza existencial constante no es una idea abstracta, es algo que se siente en el aire, en las conversaciones cotidianas, en las noticias, en las decisiones de gobierno, en la forma en que se educa a los niños y jóvenes. Este contexto ha moldeado profundamente la psicología colectiva de Israel. Desde pequeños, los niños crecen entendiendo que la seguridad de su país es responsabilidad de todos. No hay espacio para la complacencia, para dar por sentada la paz o la tranquilidad. Cada israelí comprende, casi de forma instintiva, que la única forma de garantizar un mañana es preparándose para defender el presente. Esta mentalidad de no rendirse, de luchar hasta el final, de no permitir que nadie les arrebate lo que han construido, es la columna vertebral de su cultura. Y esta forma de pensar no es solo una frase bonita o un lema patriótico, se refleja en su entrenamiento militar, en la innovación tecnológica, en la preparación de emergencias, en la rapidez de respuesta ante amenazas. Israel no solo sobrevive, sino que busca estar siempre un paso adelante, porque saben que un solo error podría costarles todo. Esa es la mentalidad de un país que ha aprendido, a través del dolor y de la historia, que no tiene margen para perder. Vamos desmenuzando todo esto, porque es ahí donde se encuentra la esencia de cómo Israel enfrenta las guerras. En cuanto al entrenamiento militar, hay una diferencia abismal en comparación con otros países. Los soldados israelíes no entrenan solo para ganar batallas en un campo de maniobras. Ellos entrenan con una convicción mucho más profunda: proteger a sus familias, cuidar las calles donde crecieron, defender las casas donde juegan sus hijos y preservar el futuro de su nación. Por eso el entrenamiento es intensivo, rápido y con un nivel de exigencia que impacta. No es solo una cuestión técnica, es personal. Muchos de estos jóvenes defienden las mismas avenidas por las que caminaban de niños, las plazas donde jugaban al fútbol, los barrios donde viven sus amigos. Incluso, no es raro que sirvan codo a codo con compañeros de la infancia, con los que compartieron no solo la escuela, sino también sueños y promesas de juventud. Este lazo emocional hace que la lucha no sea solo una obligación militar, sino una defensa directa de sus propios hogares, una misión que nace del corazón. No pelean solo por una bandera, luchan por sus seres queridos, por mantener viva la historia de su pueblo. Ahora, cuando hablamos de tomar decisiones, la mentalidad de Israel también es única. En un entorno donde cada error puede ser fatal, la lentitud es un lujo que no se pueden permitir. Cuando la supervivencia es la meta, dudar es peligroso. Israel ha desarrollado una cultura de decisión rápida, precisa y eficaz, incluso bajo presión extrema. Ya sea que se trate de una respuesta militar a un ataque, de una operación de rescate urgente o de un ciberataque que amenaza infraestructuras críticas, las decisiones se toman en cuestión de minutos. Esto es posible porque han creado sistemas que permiten una coordinación ágil y directa. Líderes políticos, jefes de inteligencia y generales de alto rango pueden reunirse en tiempo real, analizar información y dar órdenes sin perder un segundo. Aquí,
Las discusiones políticas o los debates interminables no tienen lugar cuando la vida de miles está en juego. La capacidad de actuar rápido y con determinación es una de sus principales armas. Y esta necesidad de pensar de forma diferente, de adaptarse constantemente, es lo que llevó a Israel a ganarse el título de la nación de las startups. Porque cuando estás rodeado de enemigos y tienes pocos recursos, la creatividad no es un lujo, es una necesidad vital. Israel no inventa por capricho, sino porque tiene que hacerlo para sobrevivir. Por eso, desarrollaron tecnologías que el resto del mundo apenas empezaba a imaginar. Plantas de desalinización para convertir agua de mar en potable y enfrentar la escasez hídrica. Drones para espiar zonas enemigas sin arriesgar la vida de pilotos. Y por supuesto, el famoso domo de hierro, un sistema de defensa aérea que puede interceptar cohetes enemigos en pleno vuelo, salvando miles de vidas en ciudades como Tel Aviv o Haifa. Cada avance tecnológico no surge de la comodidad, sino de una necesidad urgente, de una presión constante que empuja a pensar fuera de lo convencional. Esa es la mentalidad de un país que vive en alerta, siempre listo para proteger lo que ama, porque sabe que no tiene margen de error. La mayoría de estos avances tecnológicos no nacieron en laboratorios sofisticados ni en oficinas climatizadas. Surgieron directamente en el campo de batalla, en medio de la urgencia, la tensión y la presión de la supervivencia. Cuando tienes la espalda contra la pared, no puedes darte el lujo de esperar la solución perfecta. Tienes que construirla, improvisarla si es necesario, adaptarte al momento y hacer que funcione. Esa es la esencia de la innovación israelí. Es la creatividad forjada en el fuego de la necesidad. En Israel, prácticamente todos conocen a alguien que ha servido en las Fuerzas Armadas, que ha estado en combate o que ha perdido a un ser querido en una guerra. El dolor y la memoria de esos sacrificios no son algo lejano o ajeno. Son parte del día a día, están en las historias familiares, en los recuerdos de las calles, en los nombres de plazas y escuelas. Por eso, la defensa del país no es vista como una tarea exclusiva del gobierno o del ejército. Es una causa nacional, una misión que une a todos, desde jóvenes estudiantes de secundaria hasta abuelos que vivieron la fundación del Estado, desde judíos seculares hasta miembros de comunidades ultraortodoxas. Todos entienden que, cuando Israel está en peligro, es momento de dejar las diferencias a un lado y unirse. La solidaridad se vuelve palpable. La gente dona dinero, abre sus hogares para acoger a desplazados, ofrece su tiempo como voluntario, reparte alimentos, cuida a los hijos de soldados que están en el frente. Esa capacidad de movilización rápida, de crear una red de apoyo que parece surgir de la nada, es algo que muchos enemigos no esperan y menos aún pueden imitar. Cuando creces en un lugar donde sabes que la paz es algo frágil, que puede romperse en cualquier momento y que tu propia existencia como país siempre está bajo amenaza, tu forma de pensar cambia. La mentalidad se moldea en la adversidad. Aprendes a pensar con astucia, a planificar con precisión, a actuar con decisión. No hay espacio para errores. Se lucha de manera más inteligente, con estrategias afinadas y una voluntad de hierro. Porque para Israel, la guerra no es un juego de poder ni un movimiento político. Es una cuestión de vida o muerte, de proteger a los tuyos, de asegurarte de que la próxima generación también pueda vivir. Esa necesidad crea un nivel de determinación y compromiso que pocas naciones en el mundo pueden comprender o igualar. Y es precisamente esa inquebrantable voluntad de sobrevivir lo que marca la diferencia. No se trata solo de armas avanzadas o de tácticas de guerra innovadoras. Es una fuerza interna, un deseo profundo de seguir viviendo, de seguir construyendo, de no dejarse vencer.
Ese es uno de los motivos más poderosos por los que Israel gana guerras. Porque al final no es solo una lucha de ejércitos, es una lucha de espíritu, de coraje y de una determinación inquebrantable que se renueva con cada generación. Si hay algo que le da a Israel una ventaja secreta en casi cada conflicto, es esto: la inteligencia. Y no estamos hablando de la típica imagen de agentes encubiertos estilo película de Hollywood. Estamos hablando de inteligencia real, concreta, de altísimo nivel, que a menudo cambia el curso de una guerra incluso antes de que la primera bala sea disparada. En el centro de este campo de batalla invisible operan tres agencias poderosas, cada una con un papel crucial, que al trabajar juntas forman una red tan eficiente que muchos expertos la consideran la más sofisticada, no solo de Medio Oriente, sino posiblemente de todo el mundo. Primero está el Mossad, la agencia de inteligencia exterior, conocida mundialmente por sus operaciones encubiertas que se llevan a cabo en cualquier rincón del planeta. Luego tenemos al Shin Bet, que se encarga de la seguridad interna, protegiendo al país contra ataques terroristas y evitando infiltraciones enemigas que podrían desestabilizar a la nación desde dentro. Y no menos importante está Amán, la división de inteligencia militar, que provee al ejército de información clave sobre los movimientos de los enemigos, planes de ataque, posiciones estratégicas y cualquier dato que pueda marcar la diferencia en el campo de batalla. La combinación de estas tres agencias crea una estructura de inteligencia que opera como un reloj suizo, anticipando amenazas, desactivando riesgos y generando información crucial que puede decidir el destino de un país entero. ¿Pero qué hacen exactamente estas agencias? Lo mismo que cualquier agencia de inteligencia debería hacer, sí, pero con un nivel de urgencia y creatividad que proviene de vivir bajo una amenaza constante. Recolectan información de todas las formas posibles, satélites espía que vigilan cada movimiento desde el espacio, redes de comunicaciones interceptadas, agentes humanos infiltrados en territorios enemigos, ciberataques que penetran sistemas militares, teléfonos y hasta redes de comando. Y lo más impresionante no es solo obtener la información, sino analizarla rápidamente, procesarla y hacerla llegar a quienes deben tomar decisiones. En Israel, la información valiosa no duerme en escritorios. Se analiza y se actúa sobre ella en cuestión de horas, porque cada minuto cuenta. Un ejemplo claro de cómo esta maquinaria de inteligencia puede cambiar el destino de una nación es la Guerra de los 6 Días en 1967, uno de los momentos más legendarios de la historia militar moderna. En ese entonces, Egipto había movilizado tropas en masa, bloqueado el acceso de Israel a las aguas internacionales y formado una alianza militar con Siria y Jordania. Todo apuntaba a una inminente guerra. Las probabilidades estaban en contra de Israel, pero lo que sus enemigos no sabían era que la inteligencia israelí había estado trabajando sin descanso, vigilando cada movimiento, cada reunión secreta, cada estrategia elaborada por sus adversarios. Gracias a ese trabajo invisible, Israel estaba listo para dar un golpe maestro, y cuando la batalla comenzó, lo hizo con una precisión quirúrgica, anticipando cada paso del enemigo y lanzando ataques preventivos que cambiaron por completo el resultado de la guerra. Esa es la fuerza silenciosa de la inteligencia, una red que opera en las sombras, pero que tiene el poder de decidir si un país cae o sobrevive. No era cuestión de si habría un conflicto, sino de cuándo estallaría. La guerra era inevitable, pero mientras el mundo esperaba que Israel se quedara cruzado de brazos y reaccionara una vez atacado, Israel eligió otro camino: actuar primero. ¿Por qué?
porque sus agencias de inteligencia ya habían desentrañado los planes secretos de Egipto, sabían exactamente dónde estaban las bases aéreas egipcias, conocían los horarios de los pilotos, cuándo estarían en descanso, qué rutas tomarían, qué puntos eran vulnerables. Tenían un mapa mental claro de todo el sistema militar enemigo, como si estuvieran viendo la jugada de ajedrez del adversario antes de que éste moviera sus piezas. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó la Operación Focus, un golpe preventivo que quedaría grabado en los libros de historia. En cuestión de horas, la Fuerza Aérea Israelí eliminó más de 300 aviones egipcios, destruyéndolos en tierra antes de que siquiera pudieran despegar. No se detuvieron ahí. Poco después, también neutralizaron las fuerzas aéreas de Jordania, Siria e Irak, asegurando el dominio total del espacio aéreo. Y cuando controlas los cielos, tienes el campo de batalla a tus pies. Ese conflicto, que se temía largo y devastador, duró apenas 6 días. Israel derrotó a 3 ejércitos completos y, como resultado, capturó territorios clave: la península del Sinaí, las alturas del Golán, Cisjordania y Jerusalén Este. Todo eso empezó con un arma silenciosa: la inteligencia. No solo fue espionaje, fue una visión estratégica, un estilo de vida basado en la vigilancia constante, la anticipación y la acción decidida. Pero la inteligencia israelí no es solo una herramienta para sorprender al enemigo en tiempos de guerra. Es una línea de defensa que funciona todos los días, en todo momento, con la misión de evitar conflictos antes de que estallen. El Mossad, por ejemplo, ha desmantelado atentados terroristas planeados contra aviones, embajadas y espacios públicos en varios países del mundo. Ha logrado interceptar envíos de armas que iban dirigidos a grupos extremistas, ha desactivado redes clandestinas, ha descubierto programas nucleares secretos en manos de gobiernos hostiles y hasta ha llevado a cabo misiones legendarias, como la recuperación de archivos judíos antiguos que estaban en manos de enemigos. Una de las operaciones más audaces del Mossad ocurrió en 2018, cuando sus agentes, trabajando en las sombras, ejecutaron una misión de alto riesgo que dejó al mundo entero con la boca abierta. Esta es la esencia del aparato de inteligencia israelí. No se limita a observar y esperar, actúa con decisión para proteger a su gente, anticiparse a los peligros y mantener a su país a salvo. Porque para Israel, la inteligencia no es solo una herramienta de guerra, es una cultura, una forma de vivir bajo la premisa de que la información no solo es poder, es supervivencia. En una de las operaciones más audaces de la historia moderna, agentes del Mossad llevaron a cabo un asalto secreto a un almacén altamente resguardado en Teherán, Irán. En una sola noche, se apoderaron de miles de documentos ultrasecretos sobre el programa nuclear iraní, y de manera casi cinematográfica lograron sacar toda esa información fuera del país y llevarla de regreso a Israel. El mundo entero quedó estupefacto. Esta operación no solo demostró hasta dónde puede llegar la inteligencia israelí, sino también cómo pueden moverse de manera casi invisible, actuando donde nadie más se atrevería. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad ante los ojos de todos. Pero la guerra moderna no se libra únicamente en campos de batalla físicos. El ciberespacio es el nuevo frente de combate y en esa arena Israel no solo participa, lidera. En los últimos años, Israel se ha convertido en una superpotencia cibernética, con equipos de inteligencia digital tan avanzados que muchas naciones apenas comienzan a comprender su nivel de sofisticación. Un ejemplo clave es la unidad 800-200, equivalente israelí de la NSA, donde trabajan algunos de los mejores cerebros en ciberseguridad y espionaje digital.
Desde allí han logrado infiltrarse en sistemas militares enemigos, desactivar drones hostiles, espiar a través de teléfonos inteligentes e incluso sabotear programas nucleares, como lo hicieron en la famosa operación Stuxnet, donde sabotearon las centrifugadoras iraníes en una acción coordinada, probablemente con Estados Unidos. En esta era de guerras tecnológicas, la supremacía cibernética es tan crucial como tener tanques en tierra o misiles listos para disparar. Y en esa carrera, Israel está claramente por delante de la mayoría de los países. Pero, ¿qué hace que su inteligencia sea tan efectiva? No se trata únicamente de la tecnología avanzada o de los recursos económicos disponibles. El secreto está en la mentalidad. Cada oficial de inteligencia israelí entiende que si falla, no es solo un informe perdido o una misión fallida. Es la vida de personas en riesgo, es una familia destruida, es una comunidad en luto. Cada éxito salva vidas, previene guerras, mantiene la estabilidad. Esta presión constante, esta conciencia de que cada decisión puede marcar la diferencia entre la calma y el caos, los lleva a pensar fuera de lo convencional. Están entrenados para ser creativos, para tomar riesgos calculados que otras agencias preferirían evitar, para adaptarse en tiempo real, para improvisar cuando es necesario y para actuar rápido cuando el reloj juega en contra. Y aunque muchas de sus misiones nunca salen a la luz, sus efectos se sienten profundamente. La tranquilidad en las ciudades, las amenazas desactivadas antes de que se materialicen, los ataques frustrados antes de que comiencen. La clave del éxito de Israel en las guerras no está solo en lo que sucede en el campo de batalla, sino en todo lo que hacen para evitar que esas guerras estallen. Es una lucha que comienza mucho antes del primer disparo, una preparación constante en las sombras, donde la información es el arma más poderosa y el compromiso con la vida es inquebrantable. A través de espías en tierra, satélites orbitando el cielo, ataques cibernéticos de precisión y un análisis ultra rápido de datos, Israel logra lo que pocos países pueden: obtener la clase de conocimiento que permite ganar guerras antes de que se dispare la primera bala. Ese es el verdadero poder de la inteligencia. Es silenciosa, no siempre se ve, pero es imparable. Y esta capacidad de anticiparse es una de las razones más poderosas por las que Israel logra vencer incluso cuando está en franca desventaja numérica. Saber antes de actuar, ver antes de ser visto, golpear antes de ser golpeado. Esa es la clave. Ahora, si pasamos a otro factor decisivo en el campo de batalla, no podemos ignorar el dominio del cielo. En la guerra moderna, controlar el espacio aéreo es a menudo la línea que separa la victoria de la derrota. Y en este aspecto, Israel no solo está a la altura de las grandes potencias del mundo, muchas veces es quien marca la pauta. La Fuerza Aérea Israelí, conocida como IAF, es reconocida como una de las más avanzadas, experimentadas y eficaces del planeta. Lo asombroso es que su éxito no se debe simplemente a contar con los jets más caros o la tecnología más brillante. El verdadero secreto está en cómo los usan. Los pilotos israelíes no son solo aviadores. Son guerreros formados en la adversidad, en la urgencia, en la necesidad de proteger vidas con cada misión. Su entrenamiento es de una intensidad que pocos países pueden igualar. Acumulan más horas de vuelo anuales que la mayoría de los pilotos en naciones occidentales. Y no es cualquier tipo de vuelo. Realizan ejercicios en escenarios que imitan situaciones reales, simulando ataques, enfrentando escenarios de emergencia y perfeccionando cada técnica de combate hasta que la convierten en instinto. Su preparación es constante, no es algo que se hace de vez en cuando,
Es una rutina que forma parte del ADN militar de Israel. La mentalidad es clara. Cada piloto debe estar listo para despegar en cualquier momento, enfrentarse a cualquier amenaza, ejecutar cualquier misión sin titubear, porque saben que una falla en el aire podría costar la vida de cientos de personas en tierra. Esa es la diferencia. Israel no entrena para competir, entrena para sobrevivir y para ganar. En Israel, la guerra no es una posibilidad remota o un tema de debate académico. Es una realidad presente, una amenaza constante que moldea la vida diaria. Por eso, el entrenamiento de sus pilotos no es un simple simulacro, es una preparación para la supervivencia. Volar un avión no es solo cuestión de maniobrar en el aire, es una disciplina extrema que incluye atravesar montañas a baja altitud, sortear terrenos traicioneros, realizar misiones nocturnas en pleno territorio enemigo y trabajar en una sincronía milimétrica con las fuerzas terrestres, las unidades de drones y los servicios de inteligencia, todo en tiempo real. Israel, al haber enfrentado tantas guerras en tan poco tiempo de existencia, ha acumulado una experiencia en combate aéreo que la mayoría de las fuerzas aéreas del mundo solo pueden imaginar. Esa es una ventaja que no se aprende en simuladores, se forja en el fuego del conflicto real. Lo que realmente hace que la Fuerza Aérea israelí sea tan formidable es su capacidad para adaptarse, su mentalidad flexible y su enfoque en la innovación constante. La doctrina de vuelo en Israel no es rígida ni predecible, está diseñada para ser creativa, precisa y sobre todo rápida. El tiempo es el enemigo y la velocidad es el arma. Durante la Guerra de los 6 días, fueron los pilotos israelíes quienes ejecutaron el ataque relámpago que aniquiló la Fuerza Aérea egipcia, mientras sus aviones estaban aún en tierra, todo en cuestión de horas. En 1981, la Operación Ópera dejó al mundo boquiabierto. Aviones israelíes volaron a baja altura, penetraron 1000 kilómetros en territorio iraquí y destruyeron el reactor nuclear de Saddam Hussein antes de que se activara, sin perder un solo jet. Esa misión fue un ejemplo de precisión quirúrgica, coordinación impecable y audacia absoluta. Otros ejércitos tomaron nota y no tardaron en buscar a Israel como referente. Incluso la Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó a enviar a sus pilotos para entrenar junto a los israelíes, aprendiendo de sus tácticas no convencionales. Esas que no aparecen en manuales, pero salvan vidas en la práctica. El dominio aéreo no es solo un símbolo de poder. Es una herramienta estratégica de control total del campo de batalla. Cuando estalla un conflicto, la estrategia israelí es simple y directa: ganar el cielo primero. ¿Por qué? Porque una vez que controlas el espacio aéreo, puedes vigilar los movimientos enemigos, interceptar tanques, atacar convoyes en ruta y destruir lanzadores de misiles antes de que disparen. Tener los cielos a tu favor es tener el tablero entero a tu disposición. Y en eso, Israel no solo juega bien, es el maestro de la partida. Proteger a las fuerzas terrestres propias es una prioridad fundamental. La superioridad aérea permite algo más que interceptar aviones enemigos. Es la llave para paralizar la infraestructura crítica del adversario. Se destruyen carreteras, puentes, plantas eléctricas, rutas de suministro. Al eliminar estos objetivos estratégicos desde el aire, Israel corta las arterias que mantienen a los ejércitos enemigos en movimiento, reduciendo su capacidad de respuesta hasta dejarlos sin opciones. Todo esto ocurre no en semanas, sino en cuestión de horas. En la guerra moderna, tener el control del cielo es como dominar la cima de una colina. Quien tiene la vista más alta y el alcance más amplio, domina todo el terreno. Y para Israel, alcanzar esa altura primero no es una opción, es una obligación.
La Fuerza Aérea de Israel es mucho más que una flota de cazas de combate. Es una maquinaria diversa, con una arquitectura pensada para adaptarse y responder a cualquier amenaza. No es solo cuestión de tener F-16 o F-35. Es una combinación de múltiples piezas que trabajan en conjunto. Helicópteros de ataque preparados para volar a ras de suelo, ejecutando ataques quirúrgicos que brindan apoyo directo a las tropas en tierra. Drones de vigilancia que patrullan día y noche, incansables, enviando imágenes en tiempo real, como ojos invisibles que nunca descansan, siempre atentos a cualquier movimiento sospechoso. Aviones de carga y reabastecimiento en vuelo, que permiten a los cazas mantenerse en misión durante horas sin necesidad de regresar a la base. Sistemas de guerra electrónica capaces de desactivar radares enemigos, bloquear comunicaciones y sembrar confusión en las filas contrarias. Un verdadero escudo digital que protege incluso antes de que se dispare la primera bala. Y aquí es donde Israel marca la diferencia. Ellos no se limitan a comprar tecnología de catálogo. Cuando adquieren aviones como los F-35 fabricados en Estados Unidos, no se conforman con lo que viene de serie. Sus ingenieros los transforman, los adaptan, los mejoran para enfrentar los desafíos específicos que Israel enfrenta en su región. Reprograman los sistemas, instalan software propio, optimizan los radares para detectar amenazas locales e integran misiles diseñados para las misiones únicas de su defensa. No se trata de tener un avión de combate más. Se trata de tener un sistema que responda a su realidad geográfica, a sus enemigos y a su manera de luchar. Por eso, recibir los primeros F-35 no fue simplemente una compra, fue un paso estratégico. Lo llamaron Adir, que significa poderoso en hebreo, y no es un nombre puesto al azar. Para Israel, el Adir es mucho más que un avión. Es una declaración de intenciones, un multiplicador de poder, una pieza clave en una estrategia que siempre busca ir más allá de lo que el enemigo espera. Ser el primer país fuera de Estados Unidos en recibir y operar los F-35 no fue solo un reconocimiento, fue una muestra de confianza en la capacidad de Israel de innovar, adaptar y liderar. Porque en Israel, esperar a que otros tomen la iniciativa no es una opción. Ellos van adelante, marcan el paso, desafían las expectativas y redefinen lo que es posible. Su supervivencia no es un sueño lejano, es una meta diaria que se construye con ingenio, determinación y decisiones audaces. Para Israel, cada día es una nueva oportunidad de reforzar su seguridad, de innovar más allá de lo establecido y de demostrar que cuando se trata de defender su tierra, no hay límites. Este avión, el F-35, es casi como un fantasma en el cielo. Diseñado para ser indetectable por radares, tiene la capacidad de acercarse, golpear y desaparecer antes de que el enemigo siquiera perciba lo que ocurrió. Pero en Israel no se contentaron con recibirlo como un simple producto de exportación. No. Fieles a su estilo, lo transformaron en algo propio, ajustado a su terreno, a sus amenazas y a su forma única de pelear. El F-35 israelí está equipado con sensores desarrollados localmente, sistemas de mando y control diseñados en casa, y un arsenal de armas modificado para responder a los desafíos específicos de su entorno. Tomaron una plataforma de combate de última generación y la elevaron aún más, convirtiéndola en una herramienta perfectamente alineada con su doctrina militar. Y es aquí donde las cosas realmente llaman la atención. Israel no tiene la fuerza aérea más grande del mundo. Si se comparan sus números con los gigantes como Estados Unidos, China o Rusia, parece pequeña, casi modesta. Pero ahí está el punto clave. Israel no depende de la cantidad, sino de la calidad,
la precisión y la audacia. Con menos aviones, menos pilotos y menos recursos, Israel logra un impacto en el campo de batalla que muchos países más grandes envidian. Su flota puede ser más pequeña, pero cada aeronave, cada misión, cada operación está diseñada para ser un golpe certero, una respuesta eficaz, una defensa sólida. No se trata de llenar el cielo de aviones, se trata de usar cada uno como una herramienta estratégica de máxima eficiencia. Esta es la esencia de la estrategia israelí, hacer más con menos. Mientras otras naciones acumulan equipos esperando el momento de usarlos, Israel los integra en un sistema vivo que se adapta, responde y golpea con una velocidad que sorprende a sus enemigos. La capacidad de convertir una flota relativamente reducida en una fuerza de combate que domina el espacio aéreo no es casualidad. Es el resultado de una cultura militar que entiende que la supervivencia no es un objetivo lejano, sino una urgencia diaria. En Israel, cada avión es mucho más que una máquina de guerra. Es una pieza de una red de defensa interconectada que protege a su pueblo y redefine lo que significa pelear en el aire. El secreto no está únicamente en el arsenal, ni en los aviones relucientes que adornan las pistas. El verdadero poder de la Fuerza Aérea Israelí nace de una mezcla de elementos que no se pueden comprar con dinero. Es el resultado de un entrenamiento implacable, donde los pilotos no solo aprenden a volar, sino a pensar como guerreros, a improvisar bajo presión, a decidir en segundos lo que podría definir la vida o la muerte. Es la creatividad táctica, esa capacidad de leer el campo de batalla, adaptarse a los cambios y ejecutar maniobras que parecen imposibles. Es la experiencia acumulada en guerras reales, con enemigos verdaderos, en combates donde no hay segundas oportunidades ni pausas para aprender. Se aprende luchando, se sobrevive innovando. Es la capacidad de crear soluciones únicas, diseñadas a medida, modificando sistemas, adaptando tecnología y personalizando armamentos según el terreno y la amenaza. Y sobre todo, es la ejecución veloz, quirúrgica, implacable, que convierte cada decisión en un golpe calculado. Esa combinación hace que, aunque su flota no sea la más numerosa, su impacto sea devastador. Cada vez que un enemigo ve despegar un caza israelí, sabe que algo está a punto de pasar y que probablemente sea demasiado tarde para reaccionar. Porque en el momento en que esas máquinas toman vuelo, las probabilidades ya están en contra del adversario. Pero esa mentalidad no termina en el aire. Va mucho más allá de los jets. Es una filosofía de supervivencia que impregna toda la estructura del país. Israel entendió desde el primer día que no podía darse el lujo de esperar. Rodeado de enemigos, con amenazas que podrían acabar con su existencia en cuestión de horas, no había margen para confiar en la ayuda externa o en la buena voluntad internacional. Tenían que construir su propia forma de defenderse, desarrollar sus propias armas, crear sus propios sistemas. Mientras otros países basan su poder en la cantidad de tropas o en los recursos naturales, Israel apostó por algo diferente: el cerebro. Su verdadero motor es el talento humano, la capacidad de pensar más rápido, de anticiparse, de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. La creatividad se convirtió en la herramienta más poderosa de su arsenal. No es una opción de lujo. Es la única manera de sobrevivir. En Israel, innovar es tan urgente como respirar. Es una cultura de pensar diferente, de encontrar la ventaja antes de que el enemigo sepa siquiera que hay una batalla. Porque para Israel, cada día es una prueba, y fallar no es una opción. Pensar diferente no es un eslogan bonito, es una cuestión de vida o muerte. La necesidad es la madre de la invención. Y en Israel, esa frase no es solo una metáfora,
Es una verdad que marca cada día, cada decisión, cada avance. Desde su nacimiento como Estado, Israel ha enfrentado una amenaza constante, una presión que no da tregua. Cohetes disparados desde Gaza, misiles que cruzan el cielo desde Líbano, drones cargados de explosivos enviados por milicias respaldadas por Irán, ciberataques diseñados para paralizar infraestructuras críticas. Cada jornada es una batalla nueva, cada hora un riesgo distinto. Por eso, la mentalidad israelí no es un lujo ni una moda, es una regla de supervivencia. Siempre deben estar un paso adelante, anticiparse al siguiente golpe. No es un deseo, es una necesidad vital, porque para Israel la derrota no es una opción, es la línea que separa la vida de la aniquilación. Esa presión, lejos de quebrarlos, los forjó. Transformó a Israel en un auténtico laboratorio viviente, un campo de pruebas donde la creatividad y la innovación no son solo bienvenidas, son esenciales. Lo que comenzó como un esfuerzo desesperado por proteger a su pueblo se convirtió en una revolución tecnológica que ha redefinido la defensa moderna. Israel no solo construye armas, crea soluciones que salvan vidas. Sistemas de defensa antimisiles que interceptan cohetes en pleno vuelo, inteligencia artificial aplicada al combate, ciberseguridad de vanguardia, drones de última generación. Estas no son ideas en papel, son herramientas reales que han demostrado su eficacia en escenarios donde cada segundo cuenta, y el impacto de estas innovaciones no se queda dentro de sus fronteras. Países como Estados Unidos, India, el Reino Unido y muchos más han adoptado tecnologías israelíes porque no son teóricas, son prácticas. Funcionan porque han sido probadas bajo fuego real, en situaciones donde cada error puede costar vidas. La defensa israelí no es producto de la comodidad, es el fruto de la necesidad, de la urgencia, de un pueblo que entendió que la única forma de seguir adelante era pensar más rápido, actuar más audazmente y nunca dar nada por sentado. Uno de los ejemplos más impactantes de la innovación israelí es el Domo de Hierro, un sistema que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que es muy real. Su propósito es tan audaz como necesario: interceptar cohetes enemigos en pleno vuelo y destruirlos antes de que puedan sembrar el caos sobre ciudades, escuelas, hospitales o vecindarios enteros. Su funcionamiento es una combinación de velocidad, tecnología y precisión milimétrica. Cuando un cohete es disparado hacia territorio israelí, el Domo de Hierro lo detecta de inmediato. En apenas segundos, calcula la trayectoria exacta, determina si el proyectil representa una amenaza y, si es necesario, lanza un misil interceptor que lo destruye en el aire, antes de que alcance su objetivo. El resultado es asombroso. Más del 90% de los cohetes interceptados nunca llegan a tocar tierra. Lo que antes podía significar la muerte de familias enteras o el inicio de una guerra de grandes proporciones, ahora es contenido y neutralizado en el cielo. Durante los conflictos con Hamás en Gaza, el Domo de Hierro ha demostrado su capacidad una y otra vez, interceptando cientos de misiles en un solo día y evitando que se conviertan en tragedias. Esto permite que, incluso en medio de una escalada de violencia, la vida en Israel siga adelante con el menor número de bajas posibles. Para la mayoría de los israelíes, el Domo de Hierro no es simplemente un sistema de defensa más. Es una barrera silenciosa que protege sus hogares, un escudo invisible que les da la confianza de que, aunque el peligro esté cerca, hay una fuerza vigilante que hará todo lo posible por detenerlo. Muchos lo consideran más que una máquina. Un verdadero ángel guardián que resguarda a su pueblo del horror que tantas veces han tenido que enfrentar.
Pero el domo de hierro es solo una pieza dentro de un complejo engranaje de defensa que Israel ha construido con visión y urgencia. Otra pieza clave de ese sistema son los drones, un campo en el que Israel fue pionero mucho antes de que la mayoría del mundo siquiera imaginara su potencial militar. Desde la década de 1980, los ingenieros israelíes ya estaban diseñando los primeros prototipos de drones militares, y lo hacían no por capricho, sino por necesidad. Necesitaban ojos en el cielo que pudieran vigilar sin poner en riesgo a sus pilotos. Aquellas primeras máquinas rudimentarias evolucionaron rápidamente, y hoy Israel está a la vanguardia de la tecnología de drones, marcando el estándar global. Actualmente, los drones israelíes son una extensión invisible de su poder. Vigilan las fronteras día y noche, ofreciendo imágenes en tiempo real, identificando amenazas antes de que lleguen y permitiendo respuestas precisas a cualquier incursión hostil. Pueden seguir a un enemigo en territorio enemigo, rastrearlo con una precisión quirúrgica y eliminarlo con un ataque puntual, minimizando al máximo el riesgo de víctimas civiles. Son una herramienta que transforma la manera de hacer la guerra. No solo observan, también piensan, analizan, deciden. Y no es casualidad que países como Estados Unidos, India o el Reino Unido adquieran tecnología de drones desarrollada por Israel. Lo hacen porque es un producto probado en combate, confiable hasta en los entornos más hostiles, diseñado para situaciones donde otros sistemas fallarían. Los drones israelíes no son un simple accesorio, son parte fundamental de su doctrina de defensa, una herramienta que permite controlar el terreno, anticiparse al enemigo y actuar con precisión quirúrgica en lugares donde el riesgo humano sería demasiado alto. En un mundo donde las guerras se libran cada vez más a través de pantallas, datos, algoritmos y cámaras, tener ese dominio absoluto del cielo no es solo una ventaja, es un factor decisivo. Israel entendió desde hace décadas que la guerra del futuro sería tecnológica, y por eso apostó por desarrollar estas capacidades cuando otros aún estaban pensando en tanques y aviones tripulados. Hoy, esa apuesta los coloca en una posición única. Dominan un campo de batalla invisible, donde la información vale más que el número de soldados, y donde un dron puede decidir el resultado de una operación antes de que el enemigo sepa que está siendo observado. Y no podemos pasar por alto otro frente de combate que es tan real como el de cualquier campo de batalla: el ciberespacio. No todas las guerras se luchan con tanques, aviones o misiles. Algunas se libran en silencio, a través de líneas de código, en redes ocultas, donde la batalla no deja escombros visibles, pero puede destruir sistemas enteros. En este terreno invisible, Israel no solo participa, lidera. Es una de las potencias cibernéticas más sofisticadas del planeta, y su dominio en este ámbito es el resultado de una mentalidad que combina visión, innovación y una necesidad constante de estar un paso adelante. Un ejemplo claro de esto es la Unidad 8200, una de las organizaciones más temidas y respetadas del mundo en el campo de la inteligencia digital. Esta unidad ha formado a generaciones enteras de expertos en ciberseguridad, verdaderos soldados de las redes que no portan rifles, pero sí teclados, algoritmos y una capacidad única de infiltrarse en sistemas enemigos. Ellos pueden desactivar radares, bloquear comunicaciones, sabotear programas nucleares y dejar inutilizadas infraestructuras críticas antes de que el primer misil siquiera despegue. No se limitan a reaccionar. Atacan, previenen, desactivan. El ejemplo más famoso es el ciberataque Stuxnet, que logró paralizar las centrifugadoras del programa nuclear iraní.
Aunque ningún gobierno lo confirmó oficialmente, el mundo entero sabe que fue una operación conjunta de la inteligencia israelí y estadounidense. Un ataque quirúrgico, ejecutado desde el anonimato de la red, que ralentizó los planes nucleares de Irán sin necesidad de un solo disparo. Ese es el tipo de guerra que Israel domina. La guerra de las sombras, donde el tiempo es el enemigo y la velocidad y la precisión lo son todo. En la mentalidad israelí, esperar es un lujo que no pueden permitirse. No esperan a que el enemigo dispare el primer tiro, porque saben que ese primer tiro podría ser el último. Atacan antes, desactivan antes, neutralizan antes, porque cada segundo de ventaja puede significar vidas salvadas. Cada línea de código puede ser un escudo que protege a sus familias. En Israel, la guerra no se entiende como una cuestión lejana o esporádica. Es una realidad constante que obliga a estar en alerta permanente. Por eso, en su visión del mundo, la seguridad digital no es un complemento. Es la nueva frontera de la defensa nacional, un campo de batalla que exige inteligencia, creatividad y una respuesta implacable. A veces, claro, Israel también lanza el primer golpe, porque en un entorno donde el tiempo es oro y el margen de error es cero, esperar puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero el verdadero secreto no está solo en atacar rápido, sino en cómo lo hacen. La tecnología israelí va mucho más allá de simples armas defensivas. Es una extensión del soldado mismo, una herramienta que transforma a cada combatiente en una fuerza mucho más letal y precisa. Su ejército cuenta con bombas inteligentes capaces de guiarse por sí mismas y alcanzar objetivos con una precisión milimétrica. Los pilotos israelíes no solo vuelan aviones, llevan en sus cascos pantallas montadas que proyectan datos en tiempo real, permitiéndoles ver información estratégica sin apartar la vista del objetivo. En tierra, cada soldado israelí no es solo un combatiente individual, es parte de una red interconectada donde cada dron, cada tanque, cada unidad de artillería y cada sistema de inteligencia están enlazados en tiempo real, como un gigantesco cerebro colectivo. Esta interconexión permite una coordinación instantánea, casi como si el campo de batalla entero fuera un solo organismo vivo. Los soldados cuentan con visión nocturna avanzada, seguimiento satelital, sistemas de reconocimiento facial y herramientas de inteligencia artificial que analizan datos al instante y les entregan información vital en plena operación. Así, cuando un soldado israelí entra en una zona de combate, no lo hace solo. Lo acompaña un ejército de tecnología que le da ojos, oídos y una visión estratégica que va mucho más allá de lo que cualquier humano podría lograr por sí mismo. Esa es la diferencia clave. Un ejército pequeño, respaldado por una infraestructura tecnológica tan avanzada, tiene el poder de derrotar fuerzas mucho mayores. Es David enfrentando a Goliat, pero con inteligencia artificial, datos en tiempo real y armas de precisión que convierten cada movimiento en un golpe quirúrgico. Y lo más asombroso es cómo muchas de esas innovaciones militares terminan impactando también la vida civil. Inventos como el GPS, drones para entregar medicinas en zonas remotas, sistemas de seguridad de alta tecnología e incluso el popular USB, todos surgieron de la investigación militar israelí. Lo que se crea en el fragor del campo de batalla para proteger vidas termina mejorando el día a día de millones de personas alrededor del mundo. La innovación que defiende a los soldados en zonas de guerra es la misma que termina salvando vidas en hospitales, haciendo más seguras las ciudades o permitiendo que un agricultor rastree su ganado con precisión milimétrica. En definitiva, cuando tus enemigos no descansan, tú tampoco puedes darte ese lujo. Israel lo entendió desde el principio.
No puedes quedarte atrás. Por eso han convertido la guerra en una ciencia de alta tecnología. No se limitan a fabricar armas, crean sistemas completos, redes inteligentes, defensas que piensan, aprenden y evolucionan con cada nueva amenaza. Mientras la mayoría de los países sigue preparando sus ejércitos para guerras que ya pasaron, Israel está diseñando hoy las soluciones para los conflictos del mañana. Porque en su mundo el tiempo no espera a nadie y la innovación no es un lujo, es la única forma de sobrevivir. Lo que le da a Israel esa ventaja única no es un golpe de suerte ni un regalo del destino. Es un sistema construido a base de esfuerzo, innovación y una mentalidad de supervivencia que los impulsa a siempre estar un paso adelante, incluso cuando el enemigo los supera en número y armamento. Esa innovación es capaz de nivelar el campo de juego y muchas veces inclinarlo a su favor. Pero hay más. En Israel, el servicio militar no es algo opcional, es parte del ADN de la sociedad. Casi todos los ciudadanos pasan por las Fuerzas Armadas. A los 18 años, los hombres sirven casi 3 años y las mujeres alrededor de 2. Esto crea una población entera con experiencia en combate. No es solo el soldado en la trinchera, es el ingeniero, el maestro, el agricultor. Todos saben qué hacer en una crisis. Y cuando llega la guerra, Israel no solo convoca a su ejército, convoca a toda la nación. Actuar rápido no es solo una estrategia, es una cuestión de supervivencia. En un país rodeado de enemigos, dudar significa morir. Por eso, Israel ha perfeccionado la capacidad de tomar decisiones de manera rápida, sin burocracia. Gobierno, ejército, inteligencia, todos coordinan en tiempo real. En cuanto surge una amenaza, pueden movilizarse y atacar en minutos. Por eso muchas de sus operaciones tienen nombres que reflejan esa velocidad. Rayo, relámpago, tormenta. La rapidez es su arma y su capacidad de sorprender al enemigo muchas veces es lo que los obliga a retirarse antes de que puedan reaccionar. Aunque Israel a menudo pelea solo, no siempre está aislado. Estados Unidos ha sido un aliado clave, aportando armas y tecnología. Alemania, India y otros países también han compartido inteligencia y acuerdos de defensa. Pero Israel aprendió una lección importante: no depender completamente de nadie. Por eso han construido una industria militar independiente. Fabrican sus propios tanques, sus misiles, sus piezas de aviones de combate. Incluso si el mundo les da la espalda, ellos pueden seguir peleando. La guerra no es solo de balas y bombas, también es psicológica. Israel lo sabe y utiliza tácticas de desinformación, falsas transmisiones, filtraciones, propaganda, todo para confundir, asustar y debilitar al enemigo. A veces, una amenaza silenciosa es más efectiva que un ataque. Porque el miedo a la respuesta de Israel pesa más que el impacto de una bomba. Israel es un país dividido por política, religión y cultura. Pero cuando estalla una guerra, esas diferencias desaparecen. Izquierda o derecha, secular o religioso, todos se unen. Esa unidad refuerza la moral, hace que el ejército funcione como una máquina bien engrasada y envía un mensaje poderoso al enemigo. Pueden golpearnos, pero jamás nos van a quebrar. Después de cada conflicto, Israel no se limita a pasar la página. Lo estudian todo: qué salió bien, qué salió mal, cómo luchó el enemigo, cómo mejorar la próxima vez. Cada guerra es una lección, y cada batalla, por pequeña que sea, alimenta la estrategia futura. Así es como su ejército se vuelve más fuerte con el tiempo. Una ventaja que muchos pasan por alto es que Israel siempre pelea cerca de casa. Defienden sus propias ciudades, su gente, su tierra. Los soldados conocen cada carretera, cada colina, el clima, cada rincón. Eso les da una ventaja enorme. Y cuando sabes que tu familia está a pocos kilómetros de la línea de fuego,
Peleas más duro, más inteligente. Una y otra vez, los enemigos de Israel cometen el mismo error: subestimarlos. Creen que con más hombres, más tanques y más dinero pueden derrotarlos. Pero no cuentan con la preparación israelí, su unidad, su superioridad en inteligencia. Y cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿por qué Israel gana guerras incluso cuando está en desventaja numérica? No es suerte, ni solo apoyo extranjero, y mucho menos magia. Es una combinación de una mentalidad de supervivencia, inteligencia de primer nivel, tecnología avanzada, acción rápida, unidad nacional, y sobre todo la convicción de que fallar no es una opción. Apoyes o no a Israel, hay una verdad que no se puede negar. Cuando se trata de defender su tierra, Israel no pelea solo para ganar. Pelea porque no tiene otra opción. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el éxito militar de Israel es un milagro moderno o el resultado de una estrategia bien ejecutada? Déjanos tu comentario. Y si este tema te fascinó, suscríbete para más historias poderosas sobre historia, guerras y geopolítica que te harán ver el mundo con otros ojos.